La mesa estaba perfecta. Manteles blancos, copas de cristal brillando bajo la luz dorada del comedor, el aroma del pavó relleno flotando en el aire navideño. 24 personas reunidas para celebrar la Nochebuena en mi casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo durante 40 años. Mis hermanas, mis cuñados, los primos, todos sonriendo mientras Paulo ocupaba la cabecera de la mesa como si fuera el patriarca de esta familia. Yo estaba sentada en mi lugar de siempre, al lado de la cocina, donde podía levantarme rápido si alguien necesitaba algo más. Clara, mi nuera, llevaba un vestido rojo escarlata que costaba más que el sueldo mensual de nuestros empleados. Sus uñas perfectas tamboreaban contra la copa de vino mientras intercambiaba miradas cómplices con mi hijo. Había algo en el aire, una electricidad extraña que me hacía sentir como si estuviera esperando una tormenta. Paulo se puso de pie y golpeó suavemente su copa con el tenedor. El sonido metálico cortó las conversaciones de inmediato. Todos los rostros se giraron hacia él, expectantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Algo en su sonrisa me resultaba demasiado familiar, la misma sonrisa que ponía cuando era niño y había roto algo que no debía tocar. Familia querida, comenzó con esa voz impostada que usaba en las reuniones de la empresa, quiero hacer un anuncio muy especial en esta noche tan importante para todos nosotros. Clara le apretó la mano y le susurró algo al oído que lo hizo sonreír aún más ampliamente. Como todos saben, mamá ha trabajado muy duro durante muchos años en nuestra empresa familiar. Ha sido un ejemplo de dedicación y esfuerzo. Sus palabras sonaban bonitas, pero había algo venenoso debajo de ellas. Miré alrededor de la mesa y vi las caras de mis familiares, todos pendientes de cada palabra. Mi hermana Ángela me miró con curiosidad, como si presintiera que algo no estaba bien. Paulo continuó hablando, pero su tono cambió sutilmente. Sin embargo, los tiempos han cambiado. La empresa necesita sangre nueva, visión moderna, estrategias que una persona de la generación de mamá simplemente no puede entender. El silencio se volvió pesado. Clara asintió con la cabeza, como si fuera una experta en negocios, cuando lo único que había manejado en su vida eran las tarjetas de crédito que yo pagaba. Por eso, Paulo respiró profundo, como si estuviera a punto de dar la noticia más importante de su vida, he tomado la decisión de vender la empresa familiar. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un lago tranquilo. Escuché el jadeo ahogado de mi hermana, el tenedor de mi cuñado Iván golpeando contra el plato, el murmullo de Sok que recorrió la mesa como una ola. Pero yo no me moví. No dije nada. Solo lo miré fijamente mientras él continuaba con su discurso ensayado. La venta ya está prácticamente cerrada. Una inversionista anónima ha ofrecido $25 millones en efectivo. Es una oportunidad única que no podemos desperdiciar. Clara aplaudió suavemente, como si estuviera en un teatro. Paulo ha trabajado tan duro para conseguir este trato, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular a alguien. La inversionista quedó impresionada con su visión empresarial. Mi hermana Ángela fue la primera en encontrar su voz. ¿Pero qué hay de Teodora? ¿Qué hay de todo lo que ella construyó? Paulo ni siquiera me miró cuando respondió. Mamá recibirá una compensación justa. No se preocupen por eso. Sus palabras fueron como bofetadas invisibles. Una compensación. Como si fuera una empleada que estaban despidiendo después de décadas de servicio. ¿Cuánto? Pregunté por primera vez desde que comenzó su espectáculo. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Paulo finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio puro. $200,000. Mamá. Es generoso, considerando que ya no puedes contribuir activamente a la empresa. $200,000. Por una empresa que valía 25 millones. Por 40 años de mi vida. Por las noches sin dormir, los fines de semana trabajando, las vacaciones canceladas, los sacrificios que hice para que él pudiera estudiar en las mejores universidades. Clara sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Además, continuó Paulo, claramente disfrutando del momento, necesitamos que desocupes la oficina principal la próxima semana. La nueva propietaria querrá hacer cambios inmediatamente. La oficina principal. Mi oficina. El lugar donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida, donde había llorado cuando tu padre murió, donde había celebrado cada contrato ganado, cada empleado contratado, cada meta alcanzada.
El resto de la familia estaba en shock. Podía ver en sus rostros una mezcla de incredulidad y vergüenza ajena. Mi cuñado Guillermo carraspeó incómodo. Paulo, tal vez esto debería discutirse en privado, no en Nochebuena. Pero mi hijo levantó la mano para silenciarlo. No, tío. Es importante que toda la familia sepa que estamos entrando en una nueva era. Una era donde las decisiones se toman con lógica empresarial, no con sentimientos. Me miró directamente mientras decía esto último, como si los sentimientos fueran una debilidad que yo había demostrado demasiadas veces. Entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí. No una sonrisa triste o resignada, sino una sonrisa genuina que pareció desconcertar a Paulo por primera vez en toda la noche. Me parece muy interesante, dije con calma, tomando un sorbo de mi copa de vino. ¿Puedo saber quién es esta inversionista tan generosa? Paulo se hinchó de orgullo como un pavo real. Es completamente confidencial, mamá. Los grandes empresarios manejan estos temas con absoluta discreción. Solo puedo decirte que es una mujer muy astuta, con mucha experiencia en adquisiciones corporativas. Clara asintió vigorosamente, como si ella misma hubiera conocido a esta misteriosa compradora. Debe ser alguien muy inteligente, continué, manteniendo esa sonrisa que parecía estar molestando a Paulo más de lo que había esperado. Pagar $25 millones en efectivo no es poca cosa. Mi hijo se irguió, interpretando mi comentario como admiración hacia su capacidad de negociación. Exactamente. Cuando le presenté los números de la empresa, quedó impresionada inmediatamente. Dijo que nunca había visto una operación tan bien estructurada y con tanto potencial de crecimiento. Las mentiras fluían de su boca como miel venenosa. Yo conocía cada número de esa empresa mejor que mi propio nombre, y sabía exactamente qué tan impresionantes eran nuestros resultados. La mesa seguía en un silencio incómodo. Mis familiares no sabían si felicitarlo o consolarme. Era una situación surreal, un hijo anunciando que había vendido el trabajo de toda la vida de su madre en la cena de Navidad, como si fuera el regalo más maravilloso del mundo. Clara se inclinó hacia mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. Teodora, sé que esto puede ser difícil de aceptar al principio, pero realmente es lo mejor para todos. Tú podrás disfrutar de tu jubilación sin preocupaciones, y nosotros podremos construir nuestro propio futuro. Nuestro propio futuro. Como si yo hubiera sido un obstáculo en sus planes durante todos estos años. Como si mi experiencia, mi conocimiento, mi red de contactos fueran cargas inútiles que finalmente se estaban quitando de encima. Pero yo seguí sonriendo. Porque ellos no sabían algo que yo sí sabía. Algo que había preparado cuidadosamente durante los últimos 6 meses, desde que encontré los primeros documentos que me mostraron exactamente qué tipo de personas eran realmente mi hijo y mi nuera. Algo que cambiaría completamente esta conversación en menos de 5 minutos. Me recliné en mi silla y los miré a ambos con esa calma que solo viene después de haber planeado cada movimiento con precisión milimétrica. Paulo, Clara, dije suavemente, hay algo que ustedes no saben sobre esta venta. Mientras veía a Paulo y Clara intercambiar miradas nerviosas por mi último comentario, mi mente voló hacia atrás, como una película que se rebobina hasta llegar al momento exacto donde todo comenzó a torcerse. Era difícil precisar cuándo mi hijo había dejado de ser el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas y se había convertido en este extraño que me miraba como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su sala moderna. Recordé el día que fundé la empresa. Paulo tenía apenas 5 años y jugaba con sus carritos en el suelo de lo que sería mi primera oficina, un cuarto diminuto en el sótano de nuestra casa. Su padre había muerto 6 meses antes en un accidente de tráfico, dejándome con una hipoteca, deudas médicas y un niño pequeño que no entendía por qué papá no volvía a casa. Yo tenía 31 años, $50 en el banco y una determinación que nacía de la desesperación pura. «Mami, ¿qué estás haciendo?», me preguntó Paulo aquella mañana mientras yo instalaba mi primer teléfono comercial. «Estoy construyendo nuestro futuro, mi amor», le había respondido, acariciando su cabello negro que brillaba exactamente igual que el de su padre. «Algún día, todo esto será tuyo». Qué irónica me parecía ahora esa promesa. Durante 41 años, cada decisión que tomé fue pensando en él. Cada contrato que firmé, cada empleado que contraté, cada expansión que planifiqué, todo giraba alrededor de la idea de que estaba construyendo un legado para mi hijo.
Nunca me casé de nuevo, nunca tuve más hijos, nunca me permití anteponer mis propios deseos a lo que era mejor para la empresa que algún día heredaría Paulo. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. Mis manos se llenaron de callos por cargar cajas, mis ojos se cansaron de revisar números hasta altas horas de la madrugada, mi espalda se curvó sobre escritorios improvisados en cualquier lugar donde pudiera encontrar espacio para trabajar. Pero poco a poco, contrato por contrato, cliente por cliente, la empresa comenzó a crecer. Paulo creció también, pero de una manera que no había anticipado. Mientras yo me mataba trabajando para darle la mejor educación, los mejores colegios, la mejor ropa, él comenzó a avergonzarse de mí. Recuerdo vívidamente el día que cumplió 15 años y yo llegué a su fiesta directamente de una reunión de trabajo. Llevaba mi mejor traje, pero tenía las manos manchadas de tinta de impresora porque había estado supervisando personalmente la producción de unos catálogos urgentes. «Mamá, no puedes llegar así», me había susurrado, apartándome de sus amigos como si fuera una enfermedad contagiosa. «Mis compañeros tienen madres que se ven normales». Normal. Como si trabajar hasta el agotamiento para mantenerlo fuera anormal. Como si sacrificar mi juventud, mi vida social, mis posibilidades de amor por construir su futuro fuera algo de lo que avergonzarse. Ese fue el primer síntoma de lo que vendría después. Durante los años de universidad, Paulo desarrolló gustos caros y una actitud que no coincidía para nada con nuestros orígenes humildes. Estudiaba administración de empresas en la universidad más prestigiosa del país, pagada por mí, por supuesto, pero hablaba de estrategias corporativas como si hubiera nacido en una familia de empresarios tradicionales. «Mamá, tu método de trabajo es muy artesanal», me decía cuando venía a la oficina durante las vacaciones. «En mis clases estamos aprendiendo sistemas modernos de gestión que podrían revolucionar completamente la empresa». Artesanal. Como si el sudor y la dedicación fueran métodos anticuados que debían ser reemplazados por teorías aprendidas en libros escritos por personas que probablemente nunca habían construido nada con sus propias manos. Conoció a Clara en su último año de carrera. Ella estudiaba diseño de interiores en una universidad privada, pagada por padres que tenían dinero pero ningún negocio propio. Desde el primer día que la conocí, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era su belleza, que era innegable, ni su educación, que era impecable. Era la manera en que miraba mi casa, mi oficina, mi ropa, como si estuviera calculando mentalmente cuánto costarían las mejoras necesarias para hacerlas apropiadas. Su madre es muy trabajadora, la escuché decirle a una amiga por teléfono una tarde que estaba en nuestra casa. El tono que usó para decir trabajadora sonaba como si estuviera describiendo una enfermedad terminal. Pero Paulo dice que cuando él se haga cargo de la empresa, van a hacer cambios importantes. Modernizar todo, contratar consultores externos, ese tipo de cosas. Cuando él se haga cargo. No si él se hace cargo, sino cuándo. Como si fuera algo que ya estaba decidido, como si mi opinión no importara en absoluto. Como si yo fuera simplemente una administradora temporal de algo que por derecho le pertenecía a él. La boda fue el evento más caro que había financiado en mi vida hasta ese momento. Clara quería todo perfecto, el vestido importado de Europa, las flores traídas especialmente de Colombia, una recepción para 300 invitados en el club más exclusivo de la ciudad. «Es solo una vez en la vida, Teodora», me decía cuando yo sugería opciones más económicas. Paulo merece tener la boda de sus sueños. Lo que me dolía no era el dinero, sino la implicación constante de que yo no era suficientemente buena para entender lo que merecía mi propio hijo. Como si mis gustos, mi educación, mi forma de ver el mundo fueran obstáculos que él tenía que superar para alcanzar el estatus que consideraba apropiado. Después de la boda, Paulo comenzó a trabajar oficialmente en la empresa. En teoría, iba a aprender el negocio desde abajo, comenzando en diferentes departamentos para entender cada aspecto de la operación. En realidad, Clara lo convenció de que eso estaba por debajo de su educación y que debería empezar directamente como vicepresidente. «Mamá, tengo un MBA», me argumentaba cuando yo insistía en que debía conocer cada proceso antes de tomar decisiones importantes. «No necesito pasar meses en el almacén o en producción. Eso es para empleados de nivel básico». Como si conocer íntimamente el negocio que iba a heredar fuera una pérdida de tiempo. Gradualmente, comenzó a implementar cambios sin consultarme. Contrató consultores externos que cobraban en una semana lo que yo ganaba en un mes.
solo para que le dijeran lo que yo ya sabía sobre nuestros procesos. Reorganizó departamentos enteros basándose en teorías que había aprendido en la universidad, ignorando completamente la experiencia práctica que yo había acumulado durante décadas. «Está siendo muy resistente al cambio, mamá», me decía cuando yo cuestionaba sus decisiones. En el mundo empresarial moderno, la flexibilidad es clave para el éxito. Como si 40 años construyendo una empresa exitosa no me hubieran enseñado nada sobre flexibilidad. Clara, mientras tanto, había comenzado a redecortar mi oficina sin pedirme permiso. Un día llegué y encontré que habían reemplazado mi escritorio de madera sólida, el mismo donde había firmado mi primer contrato importante, con un mueble moderno de vidrio y acero. «Se ve mucho más profesional», me explicó, como si estuviera haciéndome un favor. Pero lo que realmente me partió el corazón fue cuando comenzaron a hablar de mí en tercera persona, estando yo presente. «Teodora no entiende las nuevas tecnologías», le decía Clara a Paulo durante una reunión donde yo estaba sentada literalmente al lado de ellos. «Tal vez deberíamos contratar a alguien más joven para manejar la parte digital del negocio». Alguien más joven. Como si a los 72 años fuera imposible aprender algo nuevo. Como si mi experiencia fuera obsoleta por definición. Como si los conocimientos que había adquirido construyendo esta empresa desde cero no tuvieran valor en el mundo moderno que ellos representaban. Fue entonces cuando comencé a entender que para ellos yo no era la fundadora de la empresa, la mujer que había sacrificado todo para construir su futuro. Era un obstáculo. Una reliquia del pasado que estaba impidiendo que ellos alcanzaran su verdadero potencial. Una vergüenza que tenían que tolerar hasta que pudieran encontrar una manera elegante de apartarme. Y ahora, sentada en mi mesa de Nochebuena, viendo cómo Paulo anunciaba la venta de mi empresa como si fuera completamente suya, finalmente entendía que había llegado el momento de apartarme. Pero no de la manera que ellos esperaban. El momento exacto en que descubrí la traición está grabado en mi memoria como una fotografía que nunca se desvanece. Fue un martes por la mañana, hace exactamente 6 meses. Había llegado temprano a la oficina, como siempre, para revisar los estados financieros del mes anterior. Paulo y Clara aún estaban de luna de miel en Europa, un viaje de 3 semanas que yo había financiado como regalo de bodas tardío. La oficina estaba en silencio absoluto. Incluso Elvira, mi secretaria de confianza durante 20 años, no llegaría hasta las 9. Había algo casi sagrado en esos momentos de soledad, cuando podía trabajar sin interrupciones, sin las constantes sugerencias de modernización de Paulo, sin las miradas condescendientes de Clara evaluando cada decisión que tomaba. Estaba revisando las cuentas por cobrar cuando noté algo extraño. Había una serie de transferencias que no reconocía, movimientos de dinero entre cuentas que no seguían nuestros procedimientos habituales. Al principio pensé que podría ser un error del departamento de contabilidad, tal vez facturas mal clasificadas o pagos duplicados. Pero mientras más profundizaba en los números, más claro se volvía que algo deliberado estaba sucediendo. Las transferencias siempre se hacían los viernes por la tarde, cuando yo generalmente salía temprano para hacer las compras de la semana. Pequeñas cantidades al principio, $1,000 aquí, 2,000 allá, nunca lo suficiente como para llamar la atención inmediatamente. Pero cuando sumé todos los movimientos de los últimos 6 meses, el total era abrumador. Casi $300,000 habían desaparecido de nuestras cuentas operativas. Mi primer instinto fue llamar al banco. Tal vez había habido algún error en su sistema, alguna falla que estaba generando estos movimientos fantasma. Pero cuando hablé con nuestro gerente de cuenta, Iván Morales, un hombre con quien había trabajado durante 15 años, su voz se puso tensa de una manera que no había escuchado antes. «Señora Teodora», me dijo después de una pausa demasiado larga, «esas transferencias fueron autorizadas por el señor Paulo antes de su viaje. Tengo todos los documentos con su firma». Mi corazón se detuvo por un momento. Paulo había autorizado movimientos de dinero sin consultarme, sin siquiera mencionarlo. «¿Podría enviarme copias de esos documentos?», le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. 1 hora después tenía en mis manos las autorizaciones firmadas por mi hijo. Su firma era inequívoca, su letra clara y decidida. Pero lo que me dejó sin respiración no fueron las firmas, sino el destino de esas transferencias. Todo el dinero había ido a una cuenta a nombre de una empresa que nunca había escuchado, Inversiones Herrera y Asociados. Herrera. El apellido de Clara.
Mi nuera había creado una empresa fantasma y mi hijo había estado canalizando dinero de nuestro negocio familiar hacia esa cuenta durante meses. Era más que robo, era una traición que cortaba hasta el hueso. Era la confirmación de que todo lo que había sospechado sobre sus verdaderas intenciones era cierto. Esa misma tarde contraté a un investigador privado. Guillermo Flores era un hombre discreto que había trabajado para algunas empresas de nuestro sector, especializado en casos de fraude corporativo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, manteniéndome estrictamente en los hechos. Necesitaba saber exactamente qué estaban haciendo Paulo y Clara, cuál era su plan real. Los resultados de la investigación llegaron 2 semanas después, mientras Paulo y Clara aún estaban disfrutando de su luna de miel europea con dinero robado de mi empresa. El informe era devastador en su precisión. Inversiones Herrera y Asociados era efectivamente una empresa creada por Clara 3 meses antes de su boda. Pero eso era solo el comienzo. Habían estado preparando un plan mucho más elaborado de lo que había imaginado. Clara había estado tomando cursos de administración empresarial en línea, no para ayudar en nuestro negocio familiar, sino para entender mejor cómo funcionaba y cómo podría ser optimizado bajo nueva administración. Paulo, por su parte, había estado manteniendo reuniones secretas con varios de nuestros competidores, aparentemente explorando opciones de venta. Pero lo más doloroso del informe fue descubrir las conversaciones que el investigador había logrado grabar. Clara y Paulo habían estado hablando abiertamente con sus amigos sobre cómo liberar la empresa de mi gestión anticuada. En una grabación particularmente cruel, Clara le decía a una amiga: Teodora es como esos fundadores obsesivos que no saben cuándo retirarse. Paulo dice que ya es hora de que alguien con visión moderna tome el control. En otra grabación, Paulo describía sus planes con una frialdad que me heló la sangre. El problema es que mamá cree que la empresa es su bebé. No entiende que es solo un negocio, y los negocios necesitan evolucionar o morir. Clara y yo tenemos ideas que podrían triplicar los ingresos en 5 años, pero no podemos implementar nada revolucionario mientras tengamos que pedir permiso para cada decisión. Cada decisión. Como si 40 años construyendo la empresa no me dieran derecho a opinar sobre su futuro. Como si mi experiencia fuera un obstáculo en lugar de un activo valioso. Como si mi amor por lo que había creado fuera una debilidad patológica que necesitaba ser superada. El investigador también había descubierto algo que me dejó en shock total. Paulo había estado consultando con abogados especializados en derecho corporativo sobre las mejores maneras de transicionar el liderazgo de una empresa familiar. Los documentos legales que había obtenido mostraban que había estado explorando varias opciones, desde comprarme mi participación a un precio justo hasta declararme mentalmente incompetente para tomar decisiones empresariales. Mentalmente incompetente. A los 72 años, con una empresa próspera que había construido desde cero, con empleados leales que confiaban en mi liderazgo, con clientes que habían trabajado conmigo durante décadas. Pero para mi hijo, mi edad era evidencia automática de incapacidad mental. La traición más profunda vino cuando descubrí que habían estado manipulando los números de la empresa para hacer que pareciera menos rentable de lo que realmente era. Inflaban los gastos, subestimaban los ingresos, creaban problemas ficticios que requerían soluciones urgentes que coincidentemente justificaban sus transferencias no autorizadas. Era un plan maestro de gaslighting financiero. Querían hacerme creer que la empresa estaba en declive bajo mi liderazgo, que mis métodos anticuados estaban llevándonos hacia la bancarrota, que su intervención era la única manera de salvar el negocio que había construido. Y yo, la fundadora, la mujer que conocía cada número y cada proceso mejor que nadie, era presentada como el problema principal. Durante días después de leer ese informe, no pude dormir. No era solo la traición financiera lo que me dolía, sino la traición emocional. Paulo era mi único hijo, la persona por quien había sacrificado todo. Clara era la mujer que había elegido, a quien había tratado como a una hija desde el primer día. Y ambos me veían como un obstáculo que debía ser removido de la manera más eficiente posible. Pero después del shock inicial, algo más profundo comenzó a emerger dentro de mí. No era ira, aunque la ira estaba presente. No era tristeza, aunque el corazón se me partía un poco más cada día. Era algo que no había sentido en décadas, una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer. Paulo y Clara habían subestimado completamente a la mujer con quien estaban jugando. Habían visto a una madre envejeciente, una empresaria de métodos anticuados, una persona sentimental que antepone las emociones a la lógica empresarial.
No habían visto a la mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a la recesión de los años 80, a 3 intentos de competidores por destruir su negocio, a décadas de trabajar en un mundo dominado por hombres que constantemente subestimaban su capacidad. Esa mujer, la mujer que habían decidido ignorar, ya estaba planificando su respuesta. Y su respuesta iba a ser tan meticulosa, tan perfectamente ejecutada, que ellos nunca sabrían que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde para hacer nada al respecto. El primer paso era simple: fingir que no sabía nada. Actuar como la madre ingenua que ellos creían que era. Sonreír cuando regresaran de su luna de miel, preguntarle sobre París y Roma, mostrar interés en sus fotos de Instagram. Ser exactamente la persona que esperaban que fuera mientras secretamente preparaba el movimiento más importante de mi vida empresarial. Porque si había algo que 40 años en los negocios me habían enseñado, era que la mejor venganza no es emocional. Es estratégica, es legal, y es absolutamente devastadora para quienes creen que pueden jugar contigo impunemente. La mañana después de descubrir la traición de Paulo y Clara, me desperté con una sensación extraña. No era la devastación que había esperado sentir, ni la ira ciega que hubiera sido natural después de semejante revelación. Era algo mucho más peligroso, una calma fría y calculadora que no había experimentado desde los primeros años de construir mi empresa, cuando cada decisión podía significar la diferencia entre el éxito y la ruina total. Me levanté antes del amanecer, preparé mi café exactamente como lo había hecho durante los últimos 40 años, y me senté en mi cocina a planificar la destrucción meticulosa de los planes de mis traidores. Pero no iba a ser una destrucción emocional, gritando y llorando como la madre herida que ellos esperarían. Iba a ser quirúrgica, legal y absolutamente irrefutable. El primer paso era entender exactamente cuáles eran mis opciones legales. Esa misma mañana llamé a Joaquín Morales, el mejor abogado corporativo que conocía. Joaquín había manejado la expansión legal de mi empresa durante los últimos 15 años, un hombre de 68 años con una reputación impecable y una lealtad inquebrantable hacia sus clientes de confianza. Teodora, me dijo cuando le expliqué la situación en términos puramente profesionales, sin mencionar el dolor personal que sentía, lo que me estás describiendo constituye fraude corporativo, malversación de fondos y posible conspiración para cometer estafa. Si tienes todas las pruebas que mencionas, tus opciones legales son amplias y devastadoras. Joaquín llegó a mi casa esa misma tarde, cargando una maleta llena de documentos legales y una expresión sombría que conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando estaba a punto de aniquilar legalmente a alguien que había subestimado a uno de sus clientes. Durante 3 horas, revisamos cada detalle de la evidencia que había recopilado. «Hay algo más que necesitas saber», me dijo después de examinar los documentos bancarios. Según la estructura legal actual de tu empresa, Paulo no tiene autoridad para vender nada. Él es vicepresidente, pero tú sigues siendo la propietaria única y la única persona autorizada para tomar decisiones de esta magnitud. Sus palabras fueron como una revelación divina. Durante todos estos meses, Paulo había estado actuando como si fuera el dueño legítimo de la empresa, cuando en realidad no tenía más poder legal que cualquier otro empleado ejecutivo. La empresa estaba registrada completamente a mi nombre, con él como beneficiario en mi testamento, pero sin ningún derecho de propiedad inmediato. Todo su plan de venta era legalmente imposible sin mi consentimiento explícito. Entonces, ¿qué está pasando realmente con esta venta de 25 millones? Le pregunté, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara. Joaquín sonrió con esa sonrisa depredadora que ponía cuando había encontrado la debilidad fatal en el argumento de un oponente. Mi teoría es que Paulo está tratando de crear una situación donde tú te sientas presionada a vender, tal vez convenciéndote de que la venta ya es inevitable. Es posible que haya encontrado a alguien dispuesto a comprar, pero sin tu firma, esa venta nunca puede materializarse legalmente. Eso explicaba por qué Paulo había anunciado la venta en público, delante de toda la familia. Era teatro psicológico diseñado para hacerme sentir como si no tuviera opción. Esa noche, Joaquín y yo desarrollamos un plan que era tan elegante como devastador. Si Paulo quería jugar el juego de las ventas corporativas, nosotros íbamos a jugar ese mismo juego, pero con las reglas reales en lugar de sus fantasías legales. Si había una inversionista misteriosa dispuesta a pagar $25 millones por mi empresa, entonces esa inversionista iba a tratar directamente conmigo, no con mi hijo. El primer paso era crear mi propia identidad corporativa anónima. Joaquín tenía contactos en el mundo de las inversiones,
abogados especializados en estructuras corporativas complejas que podían establecer entidades legales completamente opacas. En menos de una semana, habíamos creado Grupo Empresarial Anónimo S.A., una empresa de inversión registrada en Delaware con múltiples capas de protección legal que hacían imposible rastrear su verdadera propiedad. Mientras establecíamos la estructura legal, también contraté a un contador forense para hacer una auditoría completa de todos los movimientos financieros que Paulo y Clara habían realizado durante los últimos 2 años. Quería cada centavo documentado, cada transferencia no autorizada registrada, cada manipulación de números expuesta con precisión matemática. Los resultados fueron aún más devastadores de lo que había anticipado. No solo habían robado los $300,000 que había descubierto inicialmente, sino que habían estado inflando gastos y creando facturas falsas por casi 2 años. El total de su fraude superaba los $800,000, una cantidad que constituía un delito federal con implicaciones penales serias. Pero lo más interesante que descubrió el contador forense fue el patrón de sus robos. No estaban gastando el dinero en lujos personales inmediatos. Estaban acumulándolo metódicamente, como si estuvieran preparando un fondo para algo específico. Cuando cruzamos esta información con las investigaciones del detective privado, el plan completo se volvió cristalino. Paulo y Clara habían estado preparando su propia empresa para competir directamente conmigo después de destruir mi negocio desde adentro. Habían estado robando no solo dinero, sino también información confidencial, listas de clientes, estrategias de precios, planes de desarrollo de productos, contactos de proveedores. Era un plan de guerra empresarial disfrazado de modernización familiar. La ironía era deliciosa. Ellos creían que estaban manipulando a una mujer mayor y sentimental que no entendía las realidades del mundo empresarial moderno. En realidad, estaban tratando de engañar a alguien que había sobrevivido y prosperado en ese mismo mundo durante más tiempo del que ellos habían estado vivos. Durante las siguientes semanas, mantuve una actuación perfecta. Cuando Paulo y Clara regresaron de su luna de miel, los recibí con sonrisas y preguntas sobre sus vacaciones. Escuché pacientemente sus historias sobre museos y restaurantes europeos, financiados con dinero robado de mi empresa. Les pregunté sobre sus planes para el futuro, sonreí cuando Clara redecoraba mi oficina, asentí cuando Paulo implementaba nuevos procedimientos eficientes. Pero detrás de esa fachada de madre complaciente, estaba construyendo el caso legal más sólido de mi carrera. Cada conversación era grabada discretamente, cada documento que firmaban era fotografiado, cada movimiento financiero era monitoreado y documentado. Joaquín había instalado sistemas de vigilancia tan sofisticados que teníamos evidencia de cada mentira que decían, cada plan que discutían, cada momento de desprecio hacia mí que creían que era privado. El momento decisivo llegó cuando Paulo anunció que había encontrado a la inversionista misteriosa. Durante una reunión familiar que él había organizado sin consultarme, reveló con gran dramatismo que una empresaria visionaria había ofrecido $25 millones por la empresa. La oferta era demasiado buena para rechazar y requería una decisión inmediata. Es completamente confidencial, explicó Paulo con esa arrogancia que había perfeccionado durante los últimos años. La inversionista insiste en mantener el anonimato hasta que se complete la transacción. Pero puedo asegurarles que es una mujer de negocios extremadamente respetada con un historial impresionante en adquisiciones corporativas. Clara asintió vigorosamente, interpretando su papel de esposa solidaria a la perfección. Paulo ha manejado todas las negociaciones magistralmente, añadió. La inversionista quedó tan impresionada con su presentación que hizo la oferta en el acto. Mientras los escuchaba tejer sus mentiras elaboradas, no pude evitar sentir una mezcla de admiración y disgusto por su audacia. Habían creado una narrativa completamente ficticia, completa con una compradora inexistente y un proceso de negociación inventado. Era teatro de primera clase, diseñado para presionarme hacia una decisión que beneficiaría exclusivamente a ellos. Pero lo que Paulo y Clara no sabían era que yo había estado jugando el mismo juego durante meses, solo que con piezas reales en lugar de fantasías. Mientras ellos inventaban inversionistas ficticias, yo me había convertido en una inversionista real. Mientras ellos planeaban robarme mi empresa, yo había estado preparando la compra legal de lo que ya me pertenecía. La diferencia era que mi plan estaba respaldado por documentos legales reales, fondos verificables y una estructura corporativa sólida. Su plan dependía de mi ignorancia, mi sentimentalismo y mi supuesta incapacidad para entender las complejidades del mundo empresarial moderno. En menos de 24 horas,
Iban a descubrir exactamente cuán equivocados estaban sobre esas 3 suposiciones. La noche anterior a la cena de Navidad, donde Paulo planeaba hacer su gran anuncio, no pude dormir. No por nervios o ansiedad, sino por la anticipación pura de lo que estaba a punto de suceder. Era como la víspera del lanzamiento de mi empresa 40 años atrás, esa mezcla embriagante de miedo y emoción que viene antes de cambiar tu vida para siempre. Joaquín había llegado a mi casa a las 6 de la mañana con los documentos finales. Todo estaba perfectamente coordinado, las transferencias bancarias, las estructuras legales, los contratos de compra. Grupo Empresarial Anónimo S.A. tenía $25 millones listos para transferir, todos fondos completamente legítimos que habían sido consolidados de mis inversiones personales y líneas de crédito garantizadas por activos que Paulo ni siquiera sabía que existían. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Teodora?, me preguntó Joaquín mientras revisábamos los documentos por última vez. Una vez que comience este proceso, no habrá vuelta atrás. Paulo y Clara van a enfrentar consecuencias legales muy serias por el fraude que han cometido. Su pregunta me hizo reflexionar por un momento sobre la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. No era solo una lección empresarial, era la destrucción completa de la vida que Paulo había construido sobre mentiras y robo. Pero cuando recordé las grabaciones donde me describían como un obstáculo que debía ser removido, cuando pensé en los $800,000 que habían robado, cuando visualicé la sonrisa condescendiente de Clara cada vez que redecoraba algo que era mío, cualquier vestigio de duda maternal desapareció. Joaquín, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, si yo hubiera sido un hombre de 72 años y mi hijo hubiera hecho esto, me estarías preguntando si estoy seguro. Él sonrió y asintió, entendiendo perfectamente mi punto. En el mundo empresarial, la traición tiene consecuencias, sin importar los lazos familiares. El plan era elegante en su simplicidad. Paulo iba a anunciar la venta a una inversionista anónima por $25 millones. Cuando llegara el momento de revelar la identidad de la compradora, yo me revelaría como esa inversionista. Pero no era solo teatro dramático. Era una maniobra legal perfectamente ejecutada que expondría públicamente su fraude mientras recuperaba el control total de mi empresa. Durante el día, hice todos los preparativos finales. Contraté a un equipo de seguridad discreto para filmar toda la cena, no solo por evidencia legal, sino porque quería documentar cada segundo de la expresión de Paulo cuando se diera cuenta de lo que había sucedido. También coordiné con el Departamento de Policía Económica para que estuvieran listos para actuar inmediatamente después de mi revelación. Clara llegó temprano para ayudar con los preparativos de la cena, aunque su ayuda consistía principalmente en reorganizar mi vajilla y criticar sutilmente mis elecciones decorativas. Teodora, ¿no crees que deberíamos usar manteles más modernos? Estos se ven un poco anticuados para una ocasión tan importante. Anticuados. Todo en mi vida era anticuado para ella. Mi ropa, mi decoración, mis métodos de trabajo, mis ideas sobre la familia. Pero esa noche iba a descubrir que mi capacidad para la estrategia empresarial estaba completamente actualizada. Paulo llegó una hora antes de la cena, revisando obsesivamente sus notas para el discurso que había preparado. Lo vi practicar frente al espejo del pasillo, ensayando gestos grandilocuentes y pausas dramáticas. Era evidente que había planeado este momento como la culminación de meses de manipulación, el golpe maestro que le establecería definitivamente como el verdadero líder de la familia. «Mamá», me dijo mientras ajustaba su corbata, «espero que entiendas que lo que voy a anunciar esta noche es realmente lo mejor para todos. Sé que puede ser difícil aceptar cambios a tu edad, pero confía en que he pensado cuidadosamente en cada detalle. A mi edad. Como si los 72 años automáticamente me incapacitaran para entender decisiones empresariales complejas. Como si 4 décadas construyendo una empresa exitosa no me hubieran enseñado nada sobre estrategia. Su condescendencia era tan perfecta que casi me hizo reír. Confío completamente en tu juicio, Paulo, le respondí con la sonrisa más genuina que pude producir. Estoy segura de que esta noche va a ser memorable para toda la familia. Mientras los invitados llegaban, yo mantenía mi papel de anfitriona perfecta, sirviendo aperitivos y preguntando por la salud de los nietos. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba vibrando con la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. Era como tener un arma secreta cargada y lista para disparar. La cena transcurrió exactamente como Paulo había planeado. Conversaciones ligeras sobre las fiestas, intercambio de regalos, fotos familiares. Clara estaba radiante en su vestido rojo,
claramente disfrutando de lo que creía que sería su noche de triunfo. Paulo sonreía con esa confianza arrogante que había desarrollado desde que se casó, la sonrisa de alguien que cree que tiene todo bajo control. Cuando finalmente se puso de pie para hacer su anuncio, pude ver en sus ojos la satisfacción anticipada de alguien que está a punto de ejecutar el plan perfecto. No tenía idea de que cada palabra que estaba a punto de decir iba a ser usada como evidencia en su contra en un tribunal de justicia. Mientras hablaba sobre la venta y la inversionista anónima, yo mantuve mi expresión cuidadosamente neutral. Cuando mencionó los $25 millones, asentí como si fuera la primera vez que escuchaba esa cifra. Cuando describió a la compradora como una mujer de negocios extremadamente astuta, tuve que morderme el labio para no sonreír. El momento que había estado esperando llegó cuando mi hermana Ángela preguntó por la identidad de la inversionista. Paulo infló el pecho con orgullo y comenzó su descripción elaborada de la compradora ficticia. Cada detalle que inventaba sobre esta mujer misteriosa era inadvertidamente una descripción perfecta de mí misma, exitosa, estratégica, con experiencia en adquisiciones corporativas. Cuando terminó su descripción y Clara aplaudió como si hubiera presenciado una actuación teatral magistral, supe que había llegado mi momento. Todo el trabajo de los últimos 6 meses, toda la planificación meticulosa, todas las noches sin dormir preparando este instante, todo se reducía a las siguientes palabras que iba a pronunciar. Me recliné en mi silla, tomé un sorbo de vino, y sonreí con esa calma que solo viene después de haber preparado cada movimiento con precisión milimétrica. La mesa estaba en silencio, todos esperando mi reacción a la noticia devastadora que Paulo acababa de compartir. Era el momento de revelar que la mujer que habían subestimado durante tanto tiempo había estado 3 pasos adelante de ellos todo el tiempo. Era el momento de mostrarles que en el mundo empresarial, la experiencia real siempre supera a la arrogancia teórica. Era el momento de la verdad. El silencio que siguió al anuncio de Paulo era exactamente el tipo de silencio que había anticipado, pesado, incómodo, cargado de expectativa. 24 pares de ojos me miraban, esperando mi reacción a la noticia de que mi propio hijo acababa de vender la empresa que había construido con mis propias manos. Algunos rostros mostraban compasión, otros curiosidad, unos pocos reflejaban la incomodidad de presenciar lo que creían que sería mi humillación pública. Paulo y Clara intercambiaron una mirada de satisfacción apenas disimulada. En sus ojos podía ver que estaban saboreando este momento, convencidos de que finalmente habían ejecutado el golpe perfecto. Clara ajustó su postura en la silla, como una actriz preparándose para recibir aplausos después de una actuación magistral. Paulo se pasó la mano por el cabello con ese gesto de falsa modestia que había perfeccionado cuando quería parecer humilde después de algún logro. Mi hermana Ángela fue la primera en romper el silencio. Paulo, cariño, dijo con voz temblorosa, ¿no crees que esto es algo que deberías haber discutido en privado con tu madre antes de anunciarlo públicamente? Sus palabras llevaban el peso de 40 años de conocerme, de entender que yo no era el tipo de mujer que acepta decisiones importantes sin participar en ellas. Paulo despidió su preocupación con un gesto de la mano que me resultó particularmente ofensivo. Tía Ángela, entiendo que pueda parecer abrupto, pero en el mundo empresarial moderno, cuando surge una oportunidad de esta magnitud, hay que actuar rápidamente. La inversionista quería una respuesta inmediata, y yo no podía permitir que una indecisión emocional arruinara el futuro de la empresa. Indecisión emocional. Como si 40 años de decisiones empresariales exitosas fueran producto de la suerte en lugar de la experiencia. Como si mi comprensión íntima de cada aspecto del negocio fuera irrelevante comparada con su título universitario y sus teorías aprendidas en libros. Clara decidió que era su momento para brillar. Se levantó elegantemente y caminó hacia mi lado de la mesa, poniendo su mano en mi hombro con esa falsa compasión que había perfeccionado durante años de manipulación. Teodora, sé que esto debe ser difícil de procesar, me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer comprensiva. Pero Paulo y yo hemos estado trabajando en esto durante meses. Hemos analizado cada detalle, cada implicación financiera. Es realmente la mejor decisión para todos. Durante meses. La confirmación de que habían estado planeando esta traición durante mucho más tiempo del que había imaginado. Durante meses habían estado sentándose en mi mesa, comiendo en mi casa, fingiendo ser mi familia, mientras secretamente conspiraban para robarme todo lo que había construido. Mi cuñado Guillermo carraspeó nerviosamente. Paulo, con todo respeto, creo que todos aquí estamos un poco confundidos sobre los aspectos legales de esta situación. ¿Teodora ha firmado ya algún documento?
Ha dado su consentimiento oficial para la venta. La pregunta de Guillermo fue como una aguja que pinchó el globo de confianza de Paulo. Por primera vez en toda la noche, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Clara apretó su mano instintivamente, un gesto defensivo que no pasó desapercibido para nadie en la mesa. Bueno, Paulo se aclaró la garganta. Técnicamente, mamá aún necesita firmar algunos documentos finales. Pero la inversionista ya ha transferido el dinero a una cuenta de depósito, y todos los aspectos legales han sido verificados por nuestros abogados. Es prácticamente un hecho consumado. Prácticamente un hecho consumado. Otra mentira elegantemente construida. No había inversionista real, no había dinero transferido, no había abogados verificando nada. Era puro teatro diseñado para crear la ilusión de que mi consentimiento era una mera formalidad. Decidí que era momento de comenzar a desenredar sus mentiras, una por una, como alguien deshaciendo un suéter mal tejido. Paulo, dije con esa voz tranquila que había usado durante décadas en negociaciones difíciles, me da mucha curiosidad conocer más detalles sobre esta inversionista tan impresionante. ¿Podrías contarnos algo más sobre su experiencia empresarial? Paulo se irguió, claramente feliz de tener la oportunidad de elaborar sobre su ficción. Es una mujer extraordinaria, mamá. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector empresarial, comenzó desde abajo y construyó un imperio desde cero. Entendió inmediatamente el potencial de nuestra empresa y vio oportunidades de crecimiento que nosotros ni siquiera habíamos considerado. Más de 40 años de experiencia. Comenzó desde abajo. Construyó un imperio desde cero. Era casi cómico como cada detalle que inventaba sobre su compradora ficticia era una descripción perfecta de mí misma. Era como si subconscientemente reconociera mis logros mientras conscientemente los despreciaba. Suena como una mujer muy impresionante, comenté, tomando otro sorbo de vino. ¿Y qué planes tiene para la empresa? ¿Va a mantener a los empleados actuales? ¿Va a respetar los contratos existentes con nuestros clientes de larga data? Clara se inclinó hacia adelante, ansiosa por participar en la conversación. Oh, tiene planes increíbles. Teodora. Quiere modernizar completamente las operaciones, implementar nuevas tecnologías, expandirse a mercados internacionales. Paulo dice que podríamos triplicar los ingresos en menos de 5 años. Triplicar los ingresos. Modernizar las operaciones. Expandirse internacionalmente. Todas eran ideas que yo había propuesto durante los últimos años, solo para que Paulo las descartara como demasiado ambiciosas o poco realistas para alguien de tu generación. Pero aparentemente, cuando venían de su inversionista ficticia, se convertían en estrategias brillantes dignas de admiración. Mi primo Tadeo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Paulo, perdona mi ignorancia, pero ¿cómo funciona exactamente el proceso de venta? ¿La inversionista va a reunirse con Teodora antes de completar la transacción? Me imagino que querrá conocer a la fundadora de la empresa que está comprando. Otra pregunta incómoda que Paulo no había anticipado. Pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, tratando de inventar una respuesta que sonara creíble. Bueno, ella prefiere mantener cierta distancia durante el proceso inicial. Es una empresaria muy ocupada con múltiples adquisiciones en curso. Pero definitivamente quiere reunirse con mamá antes de la transferencia final. ¿Cuándo sería esa reunión?, pregunté con curiosidad genuina. Me encantaría conocer a alguien con una trayectoria tan impresionante. Tal vez podríamos intercambiar experiencias sobre los desafíos de construir una empresa desde cero. Paulo y Clara intercambiaron otra mirada, esta vez claramente nerviosa. Era evidente que no habían planeado para esta contingencia, no habían considerado que yo podría estar interesada en conocer a mi supuesta sucesora. Bueno, Paulo tartamudeó ligeramente, ella está viajando actualmente, cerrando otros acuerdos en el extranjero. Pero tan pronto como regrese, definitivamente organizaremos una reunión. Viajando en el extranjero. Cerrando otros acuerdos. Cada mentira se volvía más elaborada, más desesperada. Era como ver a alguien cavando un hoyo más y más profundo, sin darse cuenta de que cada palada de tierra los estaba enterrando más. Clara decidió cambiar de tema, claramente sintiéndose incómoda con la dirección de la conversación. Lo importante, dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería controlar una situación,
es que Paulo ha asegurado el futuro financiero de toda la familia. $25 millones es una suma increíble que permitirá que todos tengamos seguridad económica por el resto de nuestras vidas. $25 millones. Seguridad económica para toda la familia. Excepto que, según sus propias palabras de hace unos minutos, yo solo recibiría $200,000 de esa suma. El resto, aparentemente, sería distribuido según el criterio de Paulo, quien se había autoproclamado patriarca de una familia donde él era solo uno de muchos miembros. Era el momento perfecto para hacer mi siguiente movimiento. El momento de comenzar a revelar que la mujer que habían subestimado durante tanto tiempo había estado 3 pasos adelante de ellos todo el tiempo. Me recliné en mi silla y sonreí con esa calma que solo viene después de haber preparado cada detalle con precisión milimétrica. Paulo, Clara, dije suavemente, hay algo que ustedes no saben sobre esta venta. Algo que creo que va a sorprender a todos en esta mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Era el tipo de silencio que precede a los terremotos, cuando toda la energía está acumulándose antes de la erupción final. Las palabras que acababa de pronunciar cayeron sobre la mesa como una bomba silenciosa. Podía ver cómo Paulo y Clara se tensaron instantáneamente, sus sonrisas congelándose en expresiones de alarma apenas disimulada. El resto de la familia me miraba con curiosidad intensa, sintiendo que algo monumentalmente importante estaba a punto de suceder. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Paulo, y por primera vez en toda la noche su voz traicionó un toque de nerviosismo real. Clara se acercó más a él instintivamente, como si la proximidad física pudiera protegerlos de lo que fuera que estaba a punto de revelar. Me tomé un momento para observar cada rostro alrededor de la mesa. Mi hermana Ángela tenía los ojos muy abiertos, como si presintiera que estaba a punto de presenciar algo histórico. Mi cuñado Guillermo se había inclinado hacia adelante, su instinto de abogado detectando que algo legal y significativo estaba desarrollándose. Los demás familiares parecían suspendidos entre la curiosidad y la incomodidad. Bueno, comencé con esa voz calmada que había perfeccionado durante décadas de negociaciones importantes. Resulta que conozco muy bien a esa inversionista misteriosa de la que han estado hablando. Paulo frunció el ceño, claramente confundido sobre hacia dónde se dirigía mi comentario. ¿La conoces?, preguntó Clara, su voz subiendo ligeramente de tono. ¿Cómo es posible? Paulo dijo que todo había sido completamente confidencial. Sonreí con genuina diversión. Oh, Clara, la conozco muy íntimamente. De hecho, he estado trabajando con ella durante los últimos 6 meses, preparando esta transacción exacta. Las mentiras que había estado construyendo eran tan perfectas que podía usarlas en su contra sin cambiar ni una sola palabra. Paulo se enderezó bruscamente en su silla. Eso es imposible, mamá. La inversionista específicamente requirió absoluta confidencialidad. No puede haber tenido contacto contigo sin que yo lo supiera. ¿Estás seguro de eso, Paulo?, pregunté, sacando mi teléfono del bolsillo. Porque tengo aquí los documentos de transferencia firmados esta mañana. $25 millones, transferidos desde Grupo Empresarial Anónimo S.A. a una cuenta de depósito especificada. La expresión de Paulo cambió de confusión a pánico puro cuando vio que yo tenía documentos reales. Eso no puede ser cierto, tartamudeó. La inversionista me dijo que todo se manejaría a través de mis abogados. No puede haber documentos que tú hayas firmado. Aquí era donde su edificio de mentiras comenzaba a derrumbarse. Paulo, dije con esa paciencia exagerada que se usa con niños pequeños, exactamente cuando firmaste tú los documentos de venta. Porque según la ley corporativa, solo el propietario registrado de una empresa puede autorizar su venta. El silencio que siguió fue devastador. Paulo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una respuesta que no existía. Clara lo miraba con creciente horror, comenzando a entender que algo había salido terriblemente mal con su plan perfecto. Mi hermana Ángela fue la primera en comprender la implicación. «Espera», dijo lentamente. «Estás diciendo que Paulo no tiene autoridad legal para vender la empresa». «Exactamente», confirmé, disfrutando cada segundo de la revelación. «La empresa está registrada completamente a mi nombre. Paulo es vicepresidente, pero no tiene derechos de propiedad. Cualquier venta requiere mi consentimiento explícito y mi firma personal». La cara de Paulo se puso completamente blanca. «Pero,
pero yo he estado manejando las operaciones diarias. Tengo autoridad ejecutiva. Autoridad ejecutiva para operaciones, interrumpí suavemente, no autoridad de propiedad para ventas. Son cosas muy diferentes, como cualquier estudiante de primer año de administración sabría. Clara finalmente encontró su voz, aunque sonaba considerablemente menos segura que antes. Teodora, no entiendo qué está pasando aquí. Paulo ha estado negociando con la inversionista durante meses. Todo estaba acordado. Oh, Clara, dije con una sonrisa que finalmente podía ser completamente genuina. Creo que hay un malentendido fundamental aquí. Paulo les dijo exactamente quién es la inversionista anónima. Dijo que era confidencial, respondió Clara, su voz ahora claramente nerviosa. Una empresaria muy exitosa que prefería mantener el anonimato hasta completar la transacción. Bueno, dije, poniéndome de pie lentamente, creo que es hora de revelar esa identidad. Saqué una carpeta que había mantenido discretamente bajo mi silla durante toda la cena. Familia, me gustaría presentarles oficialmente a la inversionista anónima que está comprando nuestra empresa familiar por $25 millones. Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la mesa para que todos pudieran verlos. Grupo Empresarial Anónimo S.A., propietaria, Teodora Limas. La misteriosa compradora que Paulo ha estado describiendo tan elocuentemente toda la noche, soy yo. El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Era como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación. Paulo miraba los documentos con expresión de shock total, como si estuviera viendo fantasmas. Clara había palidecido tanto que parecía a punto de desmayarse. Eso es imposible, susurró Paulo. La inversionista. Yo hablé con ella. Ella. ¿Hablaste con ella?, pregunté con curiosidad genuina. Eso es interesante, Paulo, porque yo no recuerdo haber tenido ninguna conversación contigo sobre la compra de mi propia empresa. ¿Podrías explicarme exactamente con quién has estado hablando durante estos meses de negociaciones? El horror en su cara cuando se dio cuenta de que había sido atrapado en su propia mentira era casi artístico. No había inversionista misteriosa, no había negociaciones, no había nada excepto una elaborada fantasía diseñada para presionarme hacia una venta que él no tenía autoridad legal para realizar. Clara fue la primera en intentar recuperarse. Pero tú dijiste que ibas a recibir solo $200,000. ¿Por qué comprarías tu propia empresa? Excelente pregunta, Clara, respondí. La respuesta es simple. Nunca estuve vendiendo mi empresa. Ustedes estaban tratando de robarla, y yo simplemente me aseguré de estar en posición de comprar lo que ya me pertenecía cuando intentaran ejecutar su plan. Paulo finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Oh, Paulo, dije, sacando otra carpeta aún más gruesa, creo que es hora de que entiendas exactamente lo que ha estado pasando durante los últimos 2 años. Coloqué sobre la mesa registros bancarios, fotografías de documentos, transcripciones de conversaciones grabadas. Esta es la evidencia completa del fraude que tú y Clara han estado cometiendo contra mi empresa. $800,000 robados a través de transferencias no autorizadas, facturas falsas y manipulación de registros financieros. Todo documentado, todo legal, todo listo para ser presentado ante las autoridades competentes. El silencio que siguió fue el sonido de un mundo completo colapsando. La documentación esparcida sobre la mesa era como un mapa detallado de la traición de Paulo y Clara. Cada página representaba meses de evidencia meticulosamente recopilada, extractos bancarios con transferencias no autorizadas, fotografías de documentos firmados en secreto, transcripciones de conversaciones donde planeaban mi destrucción empresarial. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el sonido de páginas siendo volteadas por mis familiares que trataban de procesar la magnitud de lo que estaban viendo. Paulo había tomado uno de los extractos bancarios con manos temblorosas. Su cara había pasado del shock al terror puro cuando vio su propia firma autorizando transferencias que ahora entendía constituían fraude corporativo. «Mamá», susurró, su voz apenas audible. Esto puede explicarse. Yo tenía autoridad ejecutiva. Pensaste que tenías autoridad para robar $800,000 de la empresa familiar. Interrumpí con una calma que contrastaba dramáticamente con su pánico visible. ¿Pensaste que crear facturas falsas era parte de tus responsabilidades como vicepresidente?
Clara había estado revisando frenéticamente las transcripciones, sus ojos escaneando líneas donde se citaban sus propias palabras. Cuando llegó a la sección donde la habían grabado describiendo planes para liberar la empresa de la gestión anticuada de Teodora, dejó caer los papeles como si quemaran. Estas grabaciones, ¿cuándo fueron hechas? ¿Cómo obtuviste estas conversaciones? Clara, respondí con esa sonrisa que había perfeccionado durante meses de preparación. Cuando dos personas planean robar a alguien, generalmente es buena idea asegurarse de que esa persona no los esté escuchando. Especialmente cuando esa persona tiene 40 años de experiencia en proteger sus intereses empresariales. Mi hermana Ángela había tomado una de las transcripciones y estaba leyendo en voz alta. Paulo dice que ya es hora de que alguien con visión moderna tome el control. Teodora no entiende las nuevas tecnologías. Su voz se quebró ligeramente. ¿Realmente dijeron estas cosas sobre ti? La vergüenza en la cara de Paulo era palpable, pero era una vergüenza teñida de desesperación más que de arrepentimiento genuino. Esas conversaciones fueron sacadas de contexto, balbuceó. Estábamos tratando de encontrar la mejor manera de modernizar la empresa sin herir los sentimientos de mamá. Sin herir mis sentimientos, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Paulo, robar $800,000 era parte de este plan considerado para proteger mis sentimientos. Joaquín, mi abogado, eligió ese momento para entrar discretamente al comedor. Había estado esperando en mi estudio, listo para hacer su aparición en el momento preciso. Su presencia añadió una gravedad legal inmediata a la situación que hizo que Paulo y Clara se pusieran aún más nerviosos. Teodora, dijo Joaquín con su voz profesional más seria, he revisado toda la documentación que discutimos. El caso está sólido desde cualquier perspectiva legal. Fraude corporativo, malversación de fondos, conspiración para cometer estafa. Los cargos penales están claramente justificados. Las palabras cargos penales cayeron sobre Paulo como un martillo. Cargos penales, repitió, su voz subiendo una octava. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Esto es una disputa familiar, no un asunto criminal. Paulo, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma, cuando robaste $800,000 de mi empresa, dejó de ser una disputa familiar y se convirtió en un crimen federal. Cuando creaste Inversiones Herrera y Asociados, para canalizar fondos robados, te convertiste en un delincuente corporativo. Clara finalmente perdió su compostura completamente. Esto es una locura, gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que derribó su copa de vino. No puedes destruir la vida de tu propio hijo por dinero. No puedes hacer esto a tu familia. La ironía de sus palabras fue tan perfecta que casi me hizo reír. Clara, respondí con calma, ¿no fui yo quien destruyó esta familia por dinero? Porque según las grabaciones que tengo, ustedes planearon robarme mi empresa, manipular mis finanzas y declararme mentalmente incompetente. Exactamente quién destruyó esta familia. Joaquín abrió su maletín y colocó otro conjunto de documentos sobre la mesa. Estos son los papeles de disolución de Inversiones Herrera y Asociados, explicó. Todos los fondos robados han sido rastreados y están siendo recuperados. También tengo órdenes judiciales para congelar todas las cuentas personales asociadas con el fraude. Congelar nuestras cuentas. Paulo se levantó tambaleándose, claramente en shock. No puedes hacer eso. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? La misma manera que yo viví cuando tenía 31 años, $50 en el banco y un hijo que mantener, respondí sin un ápice de simpatía. Trabajando honestamente en lugar de robando a la familia. Clara había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de ira más que de remordimiento. Siempre supimos que eras una mujer fría y calculadora, me gritó. Paulo tenía razón sobre ti. Prefieres el dinero a tu propia familia. Sus palabras fueron la confirmación final de que nunca habían entendido realmente quién era yo o qué representaba la empresa para mí. Clara, dije, manteniendo mi voz completamente estable, durante 40 años, cada decisión que tomé fue pensando en mi familia. Cada sacrificio que hice fue para construir un futuro para Paulo. Si hubieran querido ser parte de esa familia, todo lo que tenían que hacer era no robarme. Paulo había comenzado a caminar de un lado a otro, claramente desesperado. Mamá, tiene que haber una manera de resolver esto sin involucrar a la policía. Podemos devolver el dinero,
Podemos firmar cualquier documento que quieras. Por favor, no destruyas mi vida por esto. Paulo, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo directamente, tu vida no está siendo destruida por mí. Está siendo destruida por las decisiones que tomaste cuando decidiste que robar era más fácil que trabajar, cuando decidiste que manipular era más efectivo que ganarse el respeto. Joaquín cerró su maletín con un sonido definitivo. Las autoridades llegarán en aproximadamente 1 hora, anunció. Teodora, ¿estás segura de que quieres proceder con los cargos criminales? Era la última oportunidad para Paulo y Clara de mostrar algún vestigio de arrepentimiento genuino, alguna comprensión real de la magnitud de su traición. En lugar de eso, Clara me miró con odio puro y Paulo me vio como si fuera un monstruo por defender lo que era legítimamente mío. Joaquín, respondí con la convicción que viene después de tomar la decisión más difícil de tu vida, procede con todos los cargos. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias, sin importar los lazos familiares. El golpe final había sido asestado. No con gritos ni dramática emocional, sino con la fuerza inexorable de la justicia respaldada por evidencia irrefutable. 3 meses después de aquella Navidad que cambió todo, estoy sentada en mi nueva oficina, completamente renovada según mis propios gustos. He eliminado cada rastro de las mejoras que Clara había implementado sin mi permiso. Mi escritorio de madera sólida está de vuelta en su lugar, las paredes tienen fotografías de los verdaderos hitos de la empresa, y por primera vez en años, el espacio se siente completamente mío otra vez. Paulo y Clara fueron arrestados esa misma noche navideña, como había prometido Joaquín. Las imágenes de ellos siendo escoltados en esposas de mi casa mientras mis familiares observaban en silencio quedaron grabadas para siempre en mi memoria. No sentí satisfacción, solo una tristeza profunda por lo que podría haber sido si hubieran elegido la honestidad sobre la traición. El juicio fue rápido y decisivo. $800,000 en fraude documentado, conspiraciones grabadas, evidencia irrefutable de malversación de fondos. Paulo fue sentenciado a 4 años de prisión federal, Clara a 3 años. Sus abogados trataron de argumentar que era una disputa familiar que había sido criminalizada injustamente, pero los números no mienten y las grabaciones hablaban por sí mismas. Durante el proceso judicial, varios miembros de mi familia trataron de convencerme de retirar los cargos. Es tu hijo, me decían, como si ese hecho borrara mágicamente los $800,000 robados. La familia debe perdonarse, insistían, sin entender que la familia real no roba, no miente, no conspira para destruir a quienes aman. Pero hubo otros familiares que entendieron completamente mi decisión. Mi hermana Ángela fue mi apoyo inquebrantable durante todo el proceso. Teodora, me dijo después del veredicto, si Paulo hubiera sido un empleado cualquiera que robó esa cantidad, estaría en prisión sin discusión. El hecho de que sea tu hijo hace la traición peor, no mejor. La empresa ha florecido desde que recuperé el control total. Si las constantes modernizaciones de Paulo, que en realidad eran formas disfrazadas de robo, si los gastos inflados artificialmente, si la manipulación constante de números, los verdaderos resultados financieros emergieron. La empresa que Paulo había descrito como obsoleta y en declive mostró un crecimiento del 30% en el primer trimestre después de su arresto. He implementado varias de las ideas que había propuesto durante años, pero que Paulo había descartado como demasiado ambiciosas para alguien de mi generación. La expansión internacional está en marcha, hemos modernizado completamente nuestros sistemas tecnológicos y hemos duplicado nuestra fuerza laboral. Resulta que la experiencia de 40 años sí tenía valor en el mundo empresarial moderno. Los empleados que Paulo había convencido de que yo era un obstáculo para el crecimiento de la empresa ahora ven los resultados reales de liderazgo basado en experiencia en lugar de arrogancia teórica. Elvira, mi secretaria leal, me confesó que durante los últimos años había estado preocupada por el futuro de la empresa bajo la gestión de Paulo. Señora Teodora, me dijo, todos sabíamos que algo no estaba bien, pero no sabíamos cómo decírselo. El aspecto más liberador de toda esta experiencia ha sido descubrir quién soy realmente cuando no estoy constantemente siendo menospreciada y manipulada. Durante años, Paulo y Clara me habían convencido gradualmente de que era anticuada, sentimental, incapaz de entender las complejidades del mundo moderno. Ahora veo que era exactamente lo opuesto. Era la única persona en esa relación que entendía realmente cómo funcionan los negocios, las relaciones y la vida. He establecido nuevas políticas en la empresa que protegen contra el tipo de fraude que Paulo cometió. Controles financieros más estrictos,
auditorías independientes trimestrales, separación clara entre autoridad ejecutiva y autoridad de propiedad. Nunca más permitiré que alguien use lazos familiares como excusa para saltarse protocolos empresariales básicos. El dinero robado fue completamente recuperado, con intereses. Ese dinero está ahora en un fondo especial que uso para becas universitarias para hijos de empleados. Es una ironía perfecta. El dinero que Paulo robó pensando en su propio futuro ahora está construyendo el futuro de familias que valoran la honestidad y el trabajo duro. He recibido cartas de Paulo desde la prisión, todas siguiendo el mismo patrón. No hay arrepentimiento real por sus acciones, solo resentimiento por haber sido traicionada por su propia madre. En su mente distorsionada, yo soy la villana de esta historia porque defendí lo que era legítimamente mío. Clara no me ha contactado en absoluto, lo cual es probablemente lo mejor para ambas. Mi hermana Ángela me preguntó la semana pasada si extraño a Paulo, si hay alguna parte de mí que se arrepiente de haberlo enviado a prisión. La respuesta es complicada. Extraño al niño que era antes de que la ambición y la avaricia corrompieran su carácter. Extraño al hijo que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad. Pero no extraño al hombre que se convirtió, al manipulador que me robó mientras fingía amarme. Ayer firmé mi testamento actualizado. La empresa irá a un fideicomiso que beneficiará a los empleados y sus familias, con una porción significativa destinada a organizaciones benéficas que apoyan a mujeres empresarias. Paulo recibirá lo mismo que habría recibido cualquier empleado con su tiempo de servicio. Exactamente nada, porque los empleados que roban no reciben beneficios de jubilación. Esta mañana, mientras revisaba los números del trimestre y veía cómo la empresa continúa creciendo bajo mi liderazgo restaurado, me di cuenta de algo fundamental. Soy exactamente la misma mujer que construyó esta empresa desde cero hace 40 años. La mujer que Paulo y Clara trataron de convencerme de que era obsoleta nunca existió. Era solo una ficción que ellos necesitaban creer para justificar su traición. La verdadera Teodora Limas nunca se fue. Solo había estado escondida bajo años de manipulación y gaslighting familiar. Ahora que esas voces tóxicas han sido silenciadas, puedo escuchar claramente mi propia voz otra vez. La voz de una mujer que ha sobrevivido a todo lo que la vida le ha lanzado y que sigue construyendo, sigue creciendo, sigue siendo exactamente quien siempre fue destinada a ser. Mi nombre ya no está definido por ser la madre de Paulo Limas. Mi historia, la historia real de Teodora Limas, apenas empieza.